Hola, vamos a introducir el tema de la tipología de contratos, de las modalidades contractuales. En realidad lo que vamos a hacer es ver las características de los principales contratos de trabajo que existen. Hay decenas de contratos distintos, pero ya superaría lo que es el objetivo o la finalidad en este caso, del módulo de FOL. Como digo, vamos a ver las características de los principales contratos de trabajo. Para hacerlo, vamos a utilizar una clasificación muy tradicional, muy habitual, que es la que distingue entre contratos de trabajo indefinidos y contratos de trabajo temporales. Seguramente hayáis escuchado en noticias términos como la precariedad laboral, la excesiva temporalidad que existe, sobre todo en las nuevas contrataciones, y todo ello tiene que ver, como digo, con esta clasificación. De todas formas, antes de empezar con las características de algunos de los contratos, creo que es importante que entendáis que la contratación temporal siempre tiene que tener una causa que justifique la realización de ese contrato. De forma que la no existencia de esa causa que justifica hacer determinado contrato temporal puede conllevar la nulidad de ese contrato. Y de hecho nosotros vamos a utilizar mucho esa finalidad, ese objeto del contrato, para intentar entender las características que tienen cada uno de ellos. Bueno, vamos a utilizar este documento de modalidades de contratación del Instituto Aragonés de Empleo. En la descripción dejaré el enlace para este documento. Está actualizado a febrero de 2020, me gusta mucho porque, como os digo, está muy actualizado. Y vamos a empezar por el primer grupo de contratos temporales, que es lo que se conoce como los contratos formativos. Los contratos formativos se caracterizan porque no solo se trata de realizar una actividad a cambio de un salario, sino que hay también un componente formativo a la hora de desarrollar el trabajo. Dentro de estos contratos formativos realmente tenemos dos contratos, que serían el contrato de trabajo en prácticas y el contrato de trabajo para la formación y aprendizaje. Vamos a llamarle en adelante contrato de trabajo de aprendizaje. Me gusta mucho el concepto de aprendiz, creo que define muy bien la finalidad de ese contrato y así nos permite un poco diferenciarlo, porque hablamos constantemente de contratos formativos, contratos para la formación. Así que, como digo, contratos formativos, el primer grupo de contratación temporal. Y vamos a encontrar estos dos contratos, el contrato de trabajo en práctica y el contrato de aprendizaje. Fijaros cómo, para ver las características y para permitir distinguir unos contratos de otros, lo que hacemos es fijarnos en una serie de características. En este caso serían requisitos que se le piden al trabajador o a la trabajadora para poder realizar ese contrato, la duración que va a tener el contrato, si existe una duración máxima o mínima, el tipo de jornada de trabajo, bien si es a tiempo completo o a tiempo parcial, si se permiten las dos opciones, o bien si obligatoriamente tiene que ser de un tipo o de otro. El apartado de la retribución, que lo vemos aquí, tiene que ver con el hecho de que quizá la realización de algún tipo de contrato pueda tener alguna ventaja o alguna exigencia respecto a la remuneración que se hace a los trabajadores. Beneficio, esta columna de beneficios se refiere a beneficios que tiene para la empresa la realización de este tipo de contratos. Normalmente los beneficios se refieren a subvenciones directas o bonificaciones en todas o algunas de las cuotas a la seguridad social. Y por último, tenemos una columna dedicada a la forma del contrato. La forma de un contrato es la forma en la que se tiene que exteriorizar el consentimiento de las partes. Realmente hay dos tipos de forma de un contrato. Puede ser de forma escrita o de palabra, de forma verbal. Pues bien, según se exija una u otra forma o se permitan las dos, también será una de las cuestiones que podamos utilizar para distinguir los tipos de contratos. Dicho esto, como os comento, vamos a empezar con el primer contrato, sería el contrato de trabajo en práctica. Es importante que entendamos la finalidad de este contrato. El contrato de trabajo en práctica tiene como finalidad adquirir la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. Es decir, fijaros cómo
ponemos en conexión que el trabajo tiene que servir para adquirir la práctica profesional. Y fijaros cómo se exigen determinados estudios. Tenemos, por lo tanto, ahí esas dos palabras. Práctica profesional para los estudios que tú has cursado. Bueno, son más que dos palabras, esas dos ideas. Pues bien, vamos a intentar deducir las características de estos contratos. Fijaros, en primer lugar, respecto al trabajador o a la trabajadora. Si hemos dicho que este contrato tiene que servir para adquirir la práctica profesional de los estudios cursados, está claro que habrá solo determinadas titulaciones que permitan a través del trabajo adquirir la práctica profesional de esa titulación. Seguramente conocéis lo que es el título de la ESO, muchos de vosotros lo tengáis. Cuando tú tienes el título de la ESO, realmente lo que has adquirido son unas competencias que podríamos llamar de unas competencias básicas, pero realmente no son competencias profesionalizadoras. No se te ha enseñado ninguna profesión ni ningún oficio. Por ese motivo, una titulación como es la ESO no permite realizar un contrato en práctica. ¿Por qué? Pues porque en ningún trabajo vas a practicar aquello que has estudiado. Podemos decir que es algo así como una cultura general, ¿verdad? Lo que se aprende en la ESO. No estamos hablando de el aprendizaje de una profesión o de un oficio. Por lo tanto, no hay nada que practicar. Bien, ¿qué titulaciones, por lo tanto, son las que sirven para poder hacer un contrato de trabajo en prácticas? Bueno, pues en realidad lo tenemos en esta columna de observaciones que se utiliza también. Los compañeros de INAM lo han utilizado casi como un cajón desastre. Para poder hacer un contrato de trabajo en prácticas tienes que tener una titulación universitaria de formación profesional tanto de grado medio como de grado superior o lo que se llama un certificado de profesionalidad. Esas titulaciones, y evidentemente en un trabajo que tenga que ver con esas titulaciones, permiten realizar un contrato de trabajo en prácticas. Entonces, como os digo, cuando hablamos de los requisitos de los trabajadores, ya sabemos que lo primero es esa titulación. Se requieren las titulaciones que hemos comentado anteriormente. Como veis, tienen un carácter profesionalizador, te enseñan una profesión, ¿de acuerdo? Y repito, muy importante, el trabajo que realicemos cuando aparezca nuestra clasificación profesional, funciones, etcétera, tiene que tener relación con la titulación que tenemos. Si, por ejemplo, si alguien que ha realizado el grado superior de Administración y Finanzas se le contrata con un trabajo en práctica para un puesto de administrativo, sí que podremos decir, al menos formalmente, que existe una relación entre el trabajo que va a desempeñar y la titulación que tiene. Fijaros, seguimos con esta columna de requisitos que se piden a los trabajadores. Como realmente lo que persigue el contrato de trabajo en prácticas es practicar aquello que has estudiado, se exige una relación de inmediación entre la finalización de los estudios y la realización de ese contrato de trabajo. No tendría mucho sentido que te pudieran hacer un contrato en prácticas 20 años después de haber terminado esa titulación. Realmente, ¿qué ibas a poder poner en práctica pasados 20 años? Bueno, pues por eso se exige que no hayan pasado más de 5 años desde la finalización de los estudios, o bien, algo que suele ser habitual, si tienes algún tipo de discapacidad, el plazo se amplía hasta 7 años de duración. Pero como os digo, es muy importante que tengáis clara la finalidad del contrato de trabajo en prácticas, adquirir la práctica profesional de los estudios cursados. Así que primer requisito, tener determinadas titulaciones y que no haya pasado más de cierto tiempo para poder hacer ese contrato. En segundo lugar, vemos la columna de la duración. Está claro que un contrato para adquirir una práctica profesional no puede tener una duración temporal exagerada y por eso precisamente no es un contrato indefinido.
hay un momento en el cual se supone que tú ya has adquirido esa práctica profesional. En este caso, la duración máxima que está establecida es de 2 años. El contrato en prácticas no puede tener una duración superior a 2 años y además hay un matiz importante, y es que no puede tener una duración de más de 2 años para una titulación independientemente de que te hagan contratos distintas empresas. Es decir, tú tienes tu cupo de 2 años para gastar con un contrato de trabajo en prácticas por una titulación. Eso es algo que tienen que tener en cuenta posibles distintas empresas que te quieran contratar. Ese límite tuyo máximo es para siempre, ¿de acuerdo? Así que si una empresa te hace un contrato en práctica de 2 años, no puede luego venir otra empresa para intentar hacerte otro contrato en prácticas de 2 años. Fijaros lo absurdo que podría ser. ¿Por qué? Pues porque tú ya realmente has adquirido, ya has servido el contrato de trabajo en práctica, ha servido para la finalidad para la que fue creado. Adquirir esa práctica profesional. Lo vamos a hacer 2 años, más 2, más otra empresa 2, más otra 2. Eso realmente no es posible. Pero claro, si se te contrata para adquirir la práctica profesional, no vamos a hacer un contrato en práctica de una semana. En una semana, ¿qué práctica profesional te da tiempo a adquirir? Por eso, este contrato también tiene una duración mínima. En este caso, la duración mínima es de 6 meses. Porque se considera que ya es un tiempo prudencial para adquirir esa práctica profesional. Realmente un contrato de 15 días en práctica, lo único que serviría es pues, para conocer a los compañeros y a las compañeras de trabajo. Para poco más, ¿verdad? Por eso se exige un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. Eso sí, se permiten las prórrogas. Las prórrogas son extensiones de este contrato, siempre y cuando sean de 6 meses y no superen 2 prórrogas para un mismo contrato, ¿de acuerdo? Te pones un contrato de 6 meses, luego hacemos otro contrato, te lo podemos prorrogar otros 6 meses y en ese momento ya tenemos que decidir si lo prorrogamos 6 meses o bien 1 año para alcanzar el tope máximo de límite de tiempo que tiene este contrato. Recordar lo que hemos dicho al principio: contrato en prácticas, adquirir la práctica de lo que has estudiado, por eso tiene un tope máximo de tiempo y un límite inferior también de plazo exigible, entre esos 6 meses y 2 años. Nos vamos al siguiente apartado. El siguiente apartado es la jornada. Bueno, pues en realidad aquí es algo así como el apartado genérico. La jornada del contrato de trabajo en prácticas puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Digamos que son las 2 opciones posibles. En el apartado de retribución vamos a encontrar seguramente lo que es pues una de las grandes ventajas que tiene el contrato de trabajo en prácticas, sobre todo, bueno, evidentemente ventajas para la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Como podéis ver, este contrato de trabajo está pensado sobre todo para gente joven, gente que carece de experiencia laboral, que acaba de terminar sus estudios. Por eso, en este caso, la ayuda que tienen las empresas si contratan a personas jóvenes, bueno, realmente fijaros, digo jóvenes, aquí no aparece ningún requisito de edad, ¿de acuerdo? Solo nos habla de tener una titulación. Pero bueno, sí que es verdad que normalmente estos estudios universitarios, de formación profesional, etcétera, normalmente lo suele hacer gente joven. Estamos hablando de formación profesional inicial, la que se da en el marco de los centros educativos. Bueno, pues como comento, lo que se dice es, a una empresa se le dice lo siguiente: mira, si me contrata a un chico o una chica con un contrato de trabajo en prácticas, vamos a hacer una cosa. Te voy a permitir que le puedas pagar una cantidad inferior a la que le correspondería por el tipo de trabajo que realiza, por las funciones que realiza o por la categoría profesional que pueda tener. De esa manera, fijaros cómo encontramos que durante el primer año de duración del contrato se le puede pagar como mínimo hasta un 60% de lo que ganaría alguien con un trabajo comparable. Y en el segundo año, de 1 año y 1 día hasta los 2 años de duración, asciende esa cantidad y se le puede pagar el 75% de lo que gana un trabajador que realice el mismo tipo de trabajo. Eso sí, siempre 2 precisiones. En primer lugar,
hay una remisión a lo que diga el convenio colectivo. Si el convenio colectivo establece cifras superiores a estas que hemos mencionado, pues eso será lo aplicable. Tendremos que ir mirando el convenio colectivo del sector. Pero si el convenio colectivo no dice nada, aplicamos ese 60 y 75%. Eso sí, la segunda premisa que teníamos que tener en cuenta, y es que en ningún caso se podrá cobrar menos del salario mínimo interprofesional, ya sea el establecido la jornada completa o la parte proporcional por el número de horas que se realicen, ¿de acuerdo? Así que si a la hora de hacer esos cálculos del 60 al 75% nos salen inferiores al salario mínimo, pues aplicaremos ese salario mínimo. Pero como veis, puede suponer un ahorro importante para una empresa, con estos salarios, con la parte proporcional de seguridad social, etcétera, etcétera. Y en definitiva está contratando a una persona que tiene una titulación, que tiene una formación y que tan solo le falta esa experiencia laboral. Respecto al apartado de beneficios, bonificaciones que puede recibir la empresa por realizar este contrato, bueno, pues tenemos que cuando se contrata a una persona con discapacidad, se va a reducir la cuota de la empresarial, la seguridad social, la cuota de contingencias comunes, que es la cuota más importante que existe, sobre todo pues, en términos de cantidad, ¿verdad? Es el 24,6% de las bases de cotización, tiene que ver precisamente con esa cuota de contingencias comunes. Bueno, pues como os digo, estamos hablando de una reducción en lo que la empresa va a pagar en la cuota de la seguridad social, pero en este caso tan solo cuando se contraten a personas con discapacidad. Y por último, evidentemente este contrato, fijaros que hay que poner la duración, hay que poner las titulaciones, va a requerir su forma por escrita, ¿de acuerdo? No se puede realizar de palabra, tiene que hacerse de forma escrita en el modelo oficial existente. Y como os digo, hay que poner muchos datos, por ese mismo motivo siempre va a ser un contrato por escrito, ¿vale? Así que, para finalizar, contrato de trabajo en práctica, recordad, adquirir la práctica profesional de los estudios cursados. A partir de ahí nos van a ir saliendo cada una de las características de estas columnas que tenemos. Bueno, en segundo lugar, también dentro de los contratos de aprendizaje, tenemos el contrato de formación y aprendizaje, dentro de lo que se llaman los contratos formativos. Fijaros que, en primer lugar, hablamos, cuando miramos los requisitos del trabajador, de que tienen que tener una edad entre 16, que es la edad mínima para trabajar, y 25 años, en realidad no llegar a los 25 años, entre 16 y 24 años. Pues bien, ¿cuál es el objetivo del contrato de aprendizaje? El objetivo del contrato de aprendizaje es adquirir los conocimientos teórico-prácticos, es importante ese matiz, como veremos ahora y cuando estudiamos la jornada, adquirir los conocimientos teórico-prácticos de una profesión u oficio. Por eso, fundamentalmente, va destinada a gente joven, gente que, fijaros, no tiene una cualificación profesional que le permita hacerle un contrato de trabajo en prácticas. Eso es lo que se le pide a alguien para poder hacerle este contrato de aprendizaje. Edad, requisito de edad. Aquí sí que tenemos un requisito de edad entre 16 y 24 años. Y en segundo lugar, muy importante, no tener la titulación que te permita hacerte un contrato de trabajo en prácticas. Repito, muy importante ese matiz. Por eso, como digo, normalmente aquí sí que este tipo de contrato estaría pensado pues para chicos y chicas que a lo mejor no han terminado la ESO o tienen la educación secundaria obligatoria. Hay una titulación que, como hemos visto antes, no te otorga ninguna cualificación profesional, ¿vale? Edad y no tener titulación para poder hacer un contrato de trabajo en prácticas. Estos serían los primeros requisitos. Como veis, hay algunos matices. Volvemos a que personas con discapacidad o en situación de exclusión social no se va a aplicar esos límites de edad que hemos visto antes, ¿vale? Bien, seguimos con la duración de este contrato de aprendizaje. Tiene una explicación muy parecida al contrato de trabajo en prácticas. Hemos dicho que este contrato tiene que permitirte adquirir los conocimientos teóricos prácticos de una profesión o oficio. Por ese motivo,
también vamos a establecer un periodo mínimo de formación para adquirir esos conocimientos y a su vez un periodo máximo, puesto que no vas a necesitar 10 años para adquirir determinados conocimientos, ¿verdad? Por eso también ponemos un tope máximo. Cuando vemos la duración, vemos que la duración mínima establecida legalmente, establecida en este caso en el Estatuto de los Trabajadores, será de 1 año. Se considera que 1 año es lo mínimo que se va a necesitar para adquirir esos conocimientos. Duración máxima, 3 años. ¿De acuerdo? Siempre ponemos un mínimo y un máximo para que se adquiera esa formación sin que sea algo exagerado, ¿vale? Sí que es verdad que, como aquí se menciona, por convenio colectivo se puede rebajar esa duración máxima de 1 año a 6 meses. Perdón, he dicho duración máxima, duración mínima de 1 año a 6 meses. Muy bien, seguimos con la jornada de trabajo. Aquí es un matiz muy característico del contrato de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se nos dice que la jornada de trabajo tiene que ser siempre una jornada completa, lo que bien el convenio colectivo de ese sector o de la empresa establezca que es jornada completa, o bien la establecida legalmente. Bueno, pues si legalmente o semanalmente se nos dice que la jornada máxima semanal son 40 horas semanales, la jornada ordinaria de trabajo, sabemos que tiene que durar este contrato esas 40 horas semanales. Ahora bien, lo que ocurre es que precisamente como el objetivo de este contrato es adquirir conocimientos teóricos y prácticos, la jornada se va a dividir en dos partes. Una parte de la jornada dedicada a adquirir esos conocimientos prácticos de una profesión y otra parte de la jornada dedicada a adquirir los conocimientos teóricos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues en realidad hay un tiempo de trabajo efectivo y hay un tiempo que pudiéramos llamar de formación, ¿de acuerdo? La formación que se dé tiene que ser adecuada a la profesión, a la cualificación profesional que queremos impartir o que queremos que alcance esa persona, ese trabajador o trabajadora. Fijaros cómo tenemos aquí algunos requisitos. Se nos dice que, por ejemplo, durante el primer año de duración de este contrato, el tiempo de trabajo efectivo no puede superar el 75% de la jornada total establecida. Siguiendo con ese ejemplo de las 40 horas semanales, durante el primer año de duración de este contrato no se podrían dedicar más de 30 horas semanales a trabajo efectivo. Las otras 10 horas semanales deberían ser dedicadas a formación. ¿De acuerdo? Claro, esto tiene una importante repercusión, lo tenemos aquí en el apartado de retribución, y es que el salario siempre va a estar en función del tiempo de trabajo efectivo, de las horas trabajadas. Digamos que por ese periodo de formación, lo que se dedica a estudio, a formación, etcétera, no va a ser remunerado. Bueno, con respecto a retribución, aquí podemos observar siempre esa premisa que suele hacer la normativa legal de remitirse a lo que diga el convenio colectivo, pero estableciendo unos mínimos. En este caso, se nos dice que el parámetro salarial no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, pero volvemos a ese matiz, en función del tiempo de trabajo efectivo, en proporción, ¿de acuerdo? Como he dicho, esa parte de la jornada que se dedique a teoría, a formación, no es remunerada. Con respecto a los beneficios que existen para la empresa, bueno, podemos conjugar esta columna de beneficios y esta otra de observaciones. Bueno, podéis echarle un vistazo, estaba más definido aquí, pero simplemente deciros que el contrato de aprendizaje tiene una cotización especial y existen muchísimas bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social. ¿De acuerdo? O sea, realmente para una empresa es un contrato bastante goloso por el tema este de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social. Bueno, problemas que tiene el contrato de aprendizaje, pues realmente el contrato de aprendizaje ha sido un contrato muy denostado, porque en muchas ocasiones la realidad nos ha mostrado que se ha utilizado para tipos de trabajo que no perseguían la finalidad que se entiende que tiene que tener este contrato.
¿Por qué? Bueno, pues porque de un lado suele haber problemas con la formación, esa parte de la jornada que tiene que dedicarse a formación, realmente en muchos trabajos no se da, no existe ese periodo de formación. Es una de las grandes quejas que siempre han presentado los sindicatos en relación a este contrato. Y de otro lado, se ha utilizado incluso esta duración máxima de 3 años para utilizarla en algunos convenios, en algunos sectores, que realmente nos parece exagerado utilizar 3 años trabajando para aprender un oficio que realmente no vemos que tenga una especial dificultad o una especial cualificación profesional. Y luego, claro, el tema de las cotizaciones, ¿no? Como digo, el tema de las cotizaciones para la empresa es que se beneficia porque, fijaros, en muchos casos, cuando existen menos de 250 personas en plantilla, que es, vamos, el 99% de la empresa de nuestro país, pues existe una reducción del 100% en la cuota empresarial de la seguridad social, ¿no? Realmente son contratos muy bonificados. Bueno, pues hasta aquí las características más relevantes de estos dos contratos, del contrato de trabajo en prácticas y el contrato de aprendizaje, que forman lo que se llaman los contratos formativos, como el primer subgrupo dentro de los contratos temporales. Fijaros, la causa de la contratación temporal en estos dos contratos. Son temporales porque estamos hablando de unos contratos con un componente formativo y ese componente formativo tiene un tope máximo, no vas a estar 20 años formándote o adquiriendo la práctica profesional de los estudios que has realizado. ¿Veis? Bueno, pues eso es lo que justifica que estos contratos sean contratos temporales, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con la contratación temporal estructural, que se llama otro grupo de contratos temporales que tienen su causa en alguna cuestión productiva u organizativa de la empresa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No te pierdas los próximos vídeos en los que seguiremos estudiando este tema. Y recuerda, si te ha gustado, dale al like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.